puede estar siendo engañado. Hay religiones que hablan de Jesús, citan la Biblia y parecen cristianas, pero en realidad están alejando a miles de personas de la verdad. Y si estuviera siguiendo un camino falso sin darse cuenta, lo que descubrirá aquí podría transformar su vida espiritual. Hay 5 religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Si no sabe identificarlas, podría estar poniendo en riesgo su salvación. Quédate hasta el final. La verdad puede marcar la diferencia entre estar con Dios o estar perdido en la oscuridad. Antes de sumergirnos en este tema intrigante, cuéntenos en los comentarios de qué ciudad está viendo este video. Nos encanta saber de dónde viene nuestra audiencia. Y por supuesto, aproveche para dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Ahora sí, vayamos al grano. Desde tiempos antiguos, Dios ha guiado a quienes lo buscan sinceramente a través de las Escrituras Sagradas, revelando su verdad a quienes se acercan a Él con humildad. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido diversas doctrinas que afirman tener raíces en el cristianismo, pero que en realidad se distancian de la esencia del verdadero evangelio. Uno de esos movimientos es el mormonismo, oficialmente conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A pesar de llevar el nombre de Cristo, sus enseñanzas presentan diferencias profundas en relación a la fe cristiana bíblica, alterando la visión tradicional sobre quién es Dios, la identidad de Cristo y el camino hacia la salvación. El mormonismo comenzó en los Estados Unidos en 1830, cuando Joseph Smith declaró haber recibido revelaciones directas de Dios. Diferente del cristianismo tradicional, esta religión no tiene solo la Biblia como base, sino que también adopta otros escritos que, según su fundador, fueron entregados divinamente. El más famoso de ellos es el Libro de Mormón, considerado por sus seguidores como una especie de testamento adicional de Jesucristo. Pero surge una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto estas escrituras y enseñanzas realmente se alinean con el mensaje original del Evangelio? Uno de los conceptos más polémicos dentro del mormonismo es la idea de que Dios no siempre fue un ser divino. Según esta creencia, Él habría sido un hombre mortal que vivió en otro planeta y con el tiempo evolucionó hasta alcanzar la divindad. Esta visión entra en total conflicto con lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza inmutable de Dios. En Malaquías 3.6, el propio Señor declara: Yo, el Señor, no cambio. A lo largo de la historia, la fe cristiana siempre ha afirmado que Dios es eterno, supremo y sin principio ni fin. La noción de que Él ya fue un ser limitado, que necesitó evolucionar para convertirse en Dios, contradice completamente esta verdad bíblica. El propio Jesús enfatizó que Dios es perfecto desde siempre, inalterable y soberano, siendo el mismo ayer, hoy y eternamente, según Hebreos 13:8. Otra divergencia crucial entre el mormonismo y la fe cristiana tradicional está en la visión sobre Jesús Cristo. De acuerdo con esta doctrina, Jesús y Lucifer serían hermanos espirituales, ambos hijos del Padre Celestial. Sin embargo, esta afirmación no encuentra respaldo en las Escrituras. El Evangelio de Juan 1:14 deja claro que Jesús siempre existió junto a Dios y que todo fue creado por medio de Él. Lucifer, por otro lado, es descrito como un ángel caído que se rebeló contra su Creador, según Isaías 14:13-15. La Biblia es categórica al afirmar que Jesús es Dios en forma humana, Juan 10:30, y no una criatura al mismo nivel que Satanás.
Alterar la identidad de Cristo significa distorsionar completamente la comprensión de la salvación. Si Jesús no fuera Dios, entonces su sacrificio en la cruz perdería el poder necesario para redimir a la humanidad. Otro punto esencial dentro del mormonismo es la gran autoridad atribuida al Libro de Mormón, que en la práctica acaba siendo considerado superior a la propia Biblia. Aunque sus seguidores afirman creer en la Escritura, las revelaciones de Joseph Smith reciben un peso mayor. Sin embargo, la palabra de Dios advierte severamente contra cualquier intento de modificar o añadir algo al Evangelio, como se menciona en Gálatas 1:8, donde el apóstol Pablo declara: «Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio, además del que ya os hemos anunciado, sea maldito». La fe cristiana no necesita de añadidos ni nuevas revelaciones, pues Cristo ya ha entregado todo lo necesario para nuestra salvación y vida eterna. Otro concepto peculiar del mormonismo es la creencia de que los seres humanos pueden alcanzar la divindad y gobernar sus propios mundos en la eternidad. Esta idea se asemeja al mismo deseo que llevó a Lucifer a su caída: querer ser como el Altísimo, según Isaías 14:14. La Biblia enseña de manera clara que solo existe un único Dios verdadero y que nuestra esperanza no está en convertirnos en dioses, sino en disfrutar de su presencia por toda la eternidad. En Romanos 3:23 leemos: «Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios», lo que refuerza que ningún ser humano puede alcanzar la divindad por mérito propio. La forma en que se ve la salvación también marca una diferencia significativa entre el mormonismo y el cristianismo bíblico. Según las enseñanzas mormones, la salvación no viene solo por la fe, sino también por buenas obras y la participación en rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que la salvación es un don gratuito de Dios, concedido exclusivamente por gracia mediante la fe y no por obras, según Efesios 2:8-9. El Evangelio nos asegura que nuestra única esperanza está en Cristo, sin necesidad de esfuerzos humanos o ceremonias adicionales. Cuando una doctrina impone requisitos extras para la salvación, aleja a las personas del sacrificio de Cristo. Por eso es esencial que los cristianos ejerzan discernimiento al analizar doctrinas que, aunque se presenten como cristianas, en realidad se desvían de la verdad bíblica. El propio Jesús advirtió sobre falsos profetas que se presentarían de forma inofensiva, pero que en realidad serían lobos voraces, según Mateo 7:15. Por eso es fundamental estar atentos, evaluando cuidadosamente cada enseñamiento y retener solo aquello que está en plena concordancia con la palabra de Dios, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:21. Buscar la verdad exige un compromiso genuino de seguir solo aquello que viene del Señor. El apóstol Pablo nos alerta sobre la necesidad de permanecer firmes en el Evangelio auténtico, sin dejarnos llevar por doctrinas engañosas, como se indica en Colosenses 2:8. La fe verdadera en Cristo, conforme es revelada en las Escrituras, es absolutamente suficiente para conducirnos a la vida eterna. Cuando ponemos nuestra confianza en revelaciones humanas o en nuevas doctrinas que no están en la Biblia, corremos el riesgo de distanciarnos de la verdadera comunión con Dios. A lo largo de la historia, muchos han alegado recibir mensajes divinos, convenciendo a sus seguidores de que poseían revelaciones especiales o un conocimiento superior. Sin embargo, la Biblia nos instruye a examinar cada enseñamiento y probar los espíritus para discernir si realmente vienen de Dios,
como se menciona en 1 Juan 4:1. Un ejemplo de movimiento que se presenta como cristiano, pero que se distancia radicalmente de la verdad bíblica, es la Iglesia de la Unificación, fundada en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung Moon. Este líder religioso no solo afirmó haber recibido una misión celestial, sino que también se autoproclamó el nuevo Mesías, alegando que vino a completar la obra que, según él, Jesús no pudo finalizar. Desde el principio, el cristianismo siempre enseñó que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente. No hay nada que añadir o corregir. Las propias palabras de Jesús antes de morir confirman esto. Está consumado. Según Juan 19:30. Cualquier doctrina que sugiera lo contrario compromete la esencia del Evangelio y cuestiona la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Ante este escenario, es imprescindible que los creyentes permanezcan vigilantes, evaluando cualquier movimiento religioso que se presente como cristiano, pero que en realidad distorsiona los enseñamientos de Jesús. El apóstol Pablo advirtió que llegaría un tiempo en que las personas rechazarían la sana doctrina, buscando maestros que les dijeran solo lo que quieren oír, según 2 Timoteo 4:3. Por eso es esencial aferrarnos firmemente a la verdad de las Escrituras y cultivar una relación sincera con Dios, fundamentada exclusivamente en su palabra. Entre los grupos que buscaron restaurar la pureza del cristianismo está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tuvo su origen en el siglo XIX en los Estados Unidos, dentro del movimiento milenarista. Esta denominación es ampliamente conocida por enfatizar la guarda del sábado y por su fuerte expectativa de la segunda venida de Cristo. Aunque muchos la consideran parte del cristianismo, algunas de sus doctrinas generan debates entre teólogos y estudiosos de las Escrituras. ¿Y hasta qué punto sus enseñanzas están verdaderamente alineadas con la doctrina bíblica? El apóstol Juan nos instruyó a probar los espíritus para discernir si realmente provienen de Dios. 1 Juan 4:1. Y este análisis debe hacerse con amor a la verdad y fidelidad a las Escrituras. Uno de los puntos más controvertidos sobre la Iglesia Adventista es la enorme autoridad dada a Elena G. White, una de las principales fundadoras del movimiento. Para muchos adventistas, sus escritos son considerados esenciales para la correcta interpretación de la Biblia. Obras como El Gran Conflicto y Caminando hacia Cristo son vistas como referencias espirituales de gran valor. Sin embargo, la fe cristiana enseña que la única autoridad divina e infalible es la Biblia, según 2 Timoteo 3:16-17. Cualquier enseñanza que vaya más allá de las Escrituras necesita ser examinada con mucho cuidado, pues nada puede sustituir o superar la palabra de Dios. Otra doctrina peculiar del adventismo es el concepto de juicio investigativo. Según esta creencia, en 1844, Cristo habría iniciado un proceso celestial de análisis de los pecados de los creyentes para determinar quién será de hecho salvo. Esta idea se basa en una interpretación específica de Daniel 8:14, donde se menciona la purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente aceptada en el medio cristiano, ya que la Biblia enseña que la salvación está asegurada en el momento en que alguien deposita su fe en Cristo, según Efesios 2:8-9, y que después de la muerte sigue el juicio inmediato, Hebreos 9:27, sin necesidad de un periodo prolongado de investigación celestial. La guarda del sábado
es otro pilar central de la fe adventista. Para sus seguidores, este día sigue siendo el único verdadero día sagrado de descanso establecido por Dios, y su observancia es vista como un signo de fidelidad. Sin embargo, muchos estudiosos cristianos señalan que el Nuevo Testamento no impone la obligatoriedad de guardar un día específico, pues la verdadera adoración ocurre de forma continua y espiritual, según Colosenses 2, 16-17. Además, Jesús declaró ser el Señor del sábado, Marcos 2, 27-28, y la iglesia primitiva se reunía frecuentemente en el primer día de la semana, Hechos 20.7, indicando que el culto cristiano no estaba atado a un único día. En Cristo tenemos libertad para adorar a Dios todos los días, sin necesidad de reglas rígidas sobre el calendario. Otro aspecto característico del adventismo es su dieta alimentaria estricta, basada en Levítico 11, que excluye el consumo de carne de cerdo y otros alimentos considerados impuros. Aunque una alimentación saludable es beneficiosa, el Nuevo Testamento deja claro que ningún alimento es impuro en sí mismo, según Romanos 14, y que el reino de Dios no se resume en comida o bebida, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Transformar restricciones alimenticias en criterios espirituales puede llevar al legalismo, desviando el enfoque del verdadero evangelio, que está fundamentado en la gracia y no en reglas externas. Un punto de gran controversia es la creencia sostenida por algunos adventistas de que la adoración el domingo estaría ligada a la marca de la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Esta interpretación es fuertemente debatida, pues no hay ninguna pasaje bíblica que asocie el culto dominical con la marca de la bestia. Jesús nunca condenó la adoración en un día diferente al sábado, y los primeros cristianos se reunían frecuentemente en el día de la resurrección, el domingo. La salvación no está condicionada a un día específico, sino exclusivamente a la fe en Cristo y a su sacrificio en la cruz. A pesar de estas diferencias teológicas, es importante reconocer que la Iglesia Adventista enfatiza principios relevantes, como la búsqueda de una vida de santidad, la centralidad de las Escrituras y la esperanza en el regreso de Cristo. No obstante, las divergencias en ciertos puntos doctrinarios levantan interrogantes sobre hasta qué punto sus enseñanzas están en total armonía con la fe cristiana tradicional. La evaluación de cualquier movimiento religioso debe hacerse con respeto y amor, evitando prejuicios, pero siempre basada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos orienta a examinar todo y reter lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Lo más importante es que cada cristiano busque una relación genuina con Dios, fundamentada en la verdad del Evangelio, sin dejarse llevar por doctrinas que puedan desviarlo del propósito central de la fe: seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Y ahora, cuéntanos, ¿ya conocías estas informaciones o te sorprendiste con algo? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y si deseas seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y fortalecer tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.